saludar al doctor Iván Jaramillo por el enorme aporte que le ha hecho a los trabajadores. Yo siempre he dicho que poderte contar o haber conocido un académico, ustedes oyeron todos los títulos que tiene Iván, y que esté al lado de los trabajadores, pues es algo casi que excepcional en Colombia, y eso es no solamente una razón para felicitar a Iván, sino para llenarnos de motivos para seguir en esta lucha por los derechos de los trabajadores que tanto se han perdido en los últimos años. Yo voy a hacer muy breve un par de comentarios sobre la política laboral que se ha implantado en Colombia. Ustedes ya oyeron los fundamentos económicos de todas las reformas laborales, y tiene que ver con este modelo neoliberal que se implementó en Colombia desde la época de César Gaviria, cuando nos dijo que bienvenidos al futuro. Lo que no dijo es que el futuro era no tener futuro para los trabajadores ni para la gran mayoría de colombianos, sino era el futuro para las grandes multinacionales y para el gran capital financiero. Y desde esa época nos vienen aplicando una serie de reformas en el marco de una política que se denomina de flexibilización laboral, que básicamente consiste en el recorte de derechos laborales, con el argumento de que esos recortes de derechos laborales van a generar más empleo. Es una teoría bastante absurda que la realidad hoy contradice. Entonces más o menos plantean que si los empresarios tienen que pagarles menos a sus trabajadores, pues van a contratar más trabajadores, como si la generación de empleo dependiera del salario y no dependiera de la producción que necesita una empresa, y de ahí de la necesidad de contratar más o menos trabajadores. Y haciendo un recuento de algunas de las principales reformas, pues los trabajadores han perdido muchos de sus derechos. O sea, arrancando por ejemplo con la ley 50 de 1990, que fue la que introdujo las empresas de servicios temporales en el país. O sea, uno de los principales mecanismos de la tercerización laboral, donde empresas tercerizan ciertas de sus funciones y contratan otras empresas que terminan contratando trabajadores en condiciones bastante malas, como sin estabilidad laboral, con salarios de hambre y demás. Los contratos a término fijo también los reformó la ley 50 de 1990. Antes tenían que tener una duración mínima de 1 año, antes de la ley 50. Ahora ya pueden tener una duración de 1 mes. Entonces ustedes imagínense un trabajador con un contrato de apenas 1 mes, y eso lo utilizan sobre todo en el tema de la tercerización. Reformó todo el tema de la indemnización por despido sin justa causa, o sea, abarató el despido, y por supuesto uno de los principales golpes a los trabajadores, que fue la eliminación de la retroactividad de las cesantías. Después vino la famosa ley 789 del 2002, pues estoy hablando de las principales reformas porque hay varias, pero una de las más famosas es la ley 789 del 2002, en la cual se señala que la noche no arranca a las 6 de la tarde, sino que arranca a las 10 de la noche. Amplió la jornada diurna para que los trabajadores no tuvieran derecho a ganar el recargo nocturno desde las 6 de la tarde, sino desde las 10 de la noche. Nos lo metían y aprobaron esta reforma con el mismo argumento, que eso iba a generar bastante empleo formal. Redujo la remuneración por el pago de dominicales y festivos, volvió a reducir la indemnización por despido sin justa causa. Antes se pagaba como indemnización 45 días de salario por cada año laborado, ahora apenas se pagan 30 días de salario por cada año laborado. Es decir, todas unas reformas que tienden a recortarles derechos a los trabajadores, y por supuesto todo un marco normativo que promueve la tercerización, que sobre todo es un marco que no solamente la promueve, sino que no la prohíbe especialmente. Y sobre esto algo bien particular: ahora el ministro Luis Eduardo Garzón anda diciendo que en el Plan Nacional de Desarrollo se resolvió el problema de la tercerización. Bueno, yo me leí todo ese plan de desarrollo porque en ese momento estaba trabajando con el senador Robledo, y tiene solo un artículo sobre el tema laboral. El título del artículo se llama Trabajo Digno. ¿Y saben qué dice ahí el doctor Luis Eduardo Garzón? Que en los procesos de tercerización se respetarán los derechos laborales, cuando la tercerización en sí misma es una contradicción con los derechos laborales. O sea, ya la tercerización implica una violación de los derechos laborales. Es que la tercerización, y por eso creamos este comité en contra de la tercerización, hoy es el principal problema de los trabajadores, porque especialmente ataca uno de los derechos más importantes, que es el de la sindicalización. O sea, cuando una empresa divide a sus trabajadores en varias empresas pequeñas,
pues eso hace que los trabajadores se dividan y no logran unificarse para organizarse en un solo sindicato, pero además los contratan en condiciones que no les garantizan estabilidad laboral, contratos a labor, por ejemplo, o contratos a 6 meses o a 8 meses, y eso impide que los trabajadores se sindicalicen y puedan ejercer sus derechos y puedan exigir mejores condiciones laborales. ¿A qué se debe todo esto? Aurelio señaló el fundamento o la base económica que está detrás de todas estas reformas. Y son reformas que apuntan a resolver los problemas a las grandes potencias económicas, a ver cómo hacen para conseguir en países como Colombia mano de obra más barata. Y para eso esas potencias y estas organizaciones internacionales, que como lo va a explicar Iván, son las que redactan este tipo de reformas, para eso necesitan gobiernos arrodillados, gobiernos que les sean útiles a entidades como el Fondo Monetario Internacional o a países como Estados Unidos. Y ustedes se ponen a estudiar la política de Juan Manuel Santos, lo que él hace, lo que él escribe, y está perfectamente demostrado lo que yo estoy diciendo. Santos sacó una cartilla, la sacó Provex porque es una entidad del gobierno nacional. O sea, cuando nosotros en el 1 de mayo decimos que Santos vende a Colombia, literalmente vende a Colombia. Esta es una cartilla en la que Santos le vende a Colombia a los extranjeros. O sea, les explica por qué deben venir las multinacionales a invertir a Colombia. Y la cartilla es explicándoles por qué los trabajadores colombianos ganan menos que los trabajadores de otros países y por eso esas multinacionales tienen que venir a Colombia. O sea, Santos saca pecho porque aquí los trabajadores tienen muy malos derechos y porque aquí las leyes laborales son pésimas. Entonces, por ejemplo, dice esa cartilla, dice que en Colombia el contrato a término fijo, cuando pasa de 2 años, no se renueva o no se convierte automáticamente en un contrato a término indefinido. En las otras legislaciones de Latinoamérica, o en muchas de ellas, sucede eso. Aquí no, aquí sigue siendo un contrato a término fijo. Dice que en los otros países, dice Santos en esa cartilla, no existen las empresas de servicios temporales, que en Colombia sí, y que es una razón para que vengan a invertir a Colombia. Dice que tenemos la jornada diurna más competitiva. Pues más competitiva es que termina a las 10 de la noche y no a las 6 de la tarde como sucede en los otros países. Dice que tenemos el 4º salario mínimo más bajo de la región. Dice que tenemos la jornada laboral más extendida, la de 48 horas semanales, en Brasil es de 40 y los compara. Bueno, esto muestra algo en lo que hemos venido insistiendo durante mucho tiempo y que hemos insistido en el Comité contra la Tercerización. La tercerización y la flexibilización laboral es una política calculada para abaratar la mano de obra en Colombia y para favorecer los intereses de las grandes potencias del mundo y de las multinacionales y del capital financiero, por supuesto. Eso es lo que está calculado desde el gobierno nacional, y a eso es lo que nos tenemos que enfrentar de manera organizada y sobre todo elevando el nivel de conciencia y de movilización. Yo siempre repito en los cursos sindicales una frase que espero que no se les olvide nunca: sin mano de obra barata no hay neoliberalismo que valga. Sin mano de obra barata no hay neoliberalismo que valga. Entonces, para combatir, para enfrentar esta política de abaratar la mano de obra, toca derrotar al neoliberalismo. Y para derrotar al neoliberalismo hay que derrotar a sus promotores, encabezados por Juan Manuel Santos. Mil gracias.